La participación, cuando no es mera cosmética, es poder ciudadano. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Derechos Estamos Apañados, el podcast del proyecto de participación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha. Yo soy Adelina Román, coordinadora de este proyecto, y hoy vamos a hablar del acompañamiento que debería de llevar el ingreso mínimo vital, de los ingresos indebidos y de un montón de cosas más que nos afectan a las rentas mínimas, más concretamente al ingreso mínimo vital. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre qué es el ingreso mínimo vital y la importancia de esta prestación para las personas más vulnerables. Si no has escuchado el capítulo anterior sobre el ingreso mínimo vital, te invito a hacerlo para entender un poquito mejor de dónde partimos para este nuevo episodio. Durante este mes de febrero me están acompañando al teléfono Juan y Soledad del grupo de participación y hoy como invitado y experto tenemos a José Fernández, que comenzó en el grupo de participación de EAPN Castilla-La Mancha hace unos años y que ahora ayuda a personas con estos trámites burocráticos en su empresa Burocracia Cero. Bienvenidos. Buenos días a todos. Buenos días a todas y todos los que estén escuchando este podcast y a los que estamos participando, y os doy la gracia por permitirme participar. Buenos días, Juan, Soledad, Adelina Román y Albita, que Alba es la que está detrás de las cámaras y de los micros. En el episodio anterior hablamos de las principales barreras de por qué la gente no solicita el ingreso mínimo vital, entre otras cosas por la falta de información. ¿Cómo va a ir de importante el acompañamiento de las administraciones y de las entidades sociales del tercer sector a las personas que solicitan y tramitan el ingreso mínimo vital? Siempre una ayuda a que lo soliciten sí la veo bien, porque a lo mejor tú la puedes solicitar y no vas a saber cómo hacerlo, ¿entiendes? O sea que yo la veo perfectamente. Para mí, el acompañamiento de las instituciones, pero en este caso yo me voy a centrar más en asociaciones y del tercer sector que están haciendo un mejor trabajo que las instituciones. El ingreso mínimo vital tiene una complejidad de mucha burocracia que en muchos casos las personas que tienen derecho a eso y que lo necesitan para subsistir, se les hace difícil acceder o tienen pocos conocimientos y no pueden acceder fácilmente a toda la documentación que se le pide y que ponen demasiadas trabas. Cuando se plantea, por un lado, que hay una oficina única que tiene todos los datos de todas las personas que somos ciudadanos españoles, ¿por qué se necesita que la persona tenga que acceder cuando la Seguridad Social, porque es un tema que tramita la Seguridad Social, tiene al Ministerio de Hacienda, tiene que, para ver si realmente esa persona tiene falta de ingresos y necesita ese apoyo? Entonces, ¿por qué hacer que las personas hagan tantos trámites en tantos sitios diferentes cuando toda esa información la dispone la misma Seguridad Social, que es la que va a dar el aprobado o no del ingreso mínimo vital? Bueno, pues yo al hilo de lo que comenta Juan, ¿hace falta un acompañamiento? Sí, tanto para rellenar esa solicitud y presentar toda la documentación, como para guiar a las personas de dónde tienen que conseguir esa documentación. También el formulario de ingreso mínimo vital está en un lenguaje demasiado técnico. Piden datos de patrimonio que la gente no suele conocer, piden datos de renta pues que la gente no suele conocer. Pero ya no solo el acompañamiento en esta solicitud, sino también el acompañamiento tiene que ir con unos planes de inclusión personalizados para cada persona. ¿Qué quiero decir con esto? Cada persona va a tener unas necesidades diferentes. En función de estas necesidades, pues a lo mejor hay personas que solo tienen una carencia de empleo y necesitan ayuda pues en el entorno de hacer un buen currículum, postularse a ofertas de empleo, etcétera. Y habrá otras personas que tengan otras problemáticas sociales más intensas y que necesiten otro tipo de acompañamiento. Entonces, bueno, aquí se hizo en Castilla-La Mancha un proyecto piloto que era muy bueno, que era construir para volver a ser. Que este proyecto básicamente basaba en coger a pequeños grupos de población y ponerles pues un trabajador social, un técnico de empleo y un administrativo que les ayudara pues al final o a conseguir empleo o a conseguir esas capacidades que necesitan para buscar empleo. Y también algo muy importante, que me acaba de comentar mi compañera Adelina, que había un psicólogo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que sufren pobreza
pues obviamente al sufrir esta pobreza y al tener esa carencia de unos recursos básicos, generan cierta ansiedad, cierta depresión, entonces les cuesta más, digamos, salir a buscar ese empleo porque tienen unas circunstancias personales en sus casas que tampoco les permite buscar ese empleo. Entonces era muy importante que ese psicólogo que estaba en este proyecto pues les ayudara a conseguir pues, salir a buscar ese primer empleo o ese empleo. En este caso solo se basaba para perceptores de ingreso mínimo vital, un proyecto que ya no está y que bueno, creo que es importante que ese proyecto pues se volviera a poner en marcha y ayudar a todas las personas que tienen ingreso mínimo vital según sus circunstancias. Se están dando muchísimos casos, y en mi caso personal se ha dado, que están exigiendo la devolución de ingresos percibidos. Pero lo que más, o a mí personalmente más me ha llamado la atención, que esa solicitud de devolución del ingreso mínimo vital se hace de una forma que hace ver que la persona que lo ha recibido ha hecho algo fuera de la ley. Los documentos que te envían, tú le has cobrado indebidamente a la Seguridad Social, cuando tú no puedes cobrarle nada a la Seguridad Social. Entonces, hablando de esto, pregunto, ¿cuáles son las causas más comunes de estos ingresos indebidos y de que se les solicite a las personas devolverlos? A ver, aquí creo que bueno, hay dos situaciones, ¿vale? Yo pongo la primera situación de los ingresos indebidos, que son los datos de renta. El problema que siempre tiene la administración en torno a seguridad social es que los datos de renta los tiene en noviembre, ¿vale? Octubre, noviembre. Aunque tú hagas la renta el 2 de abril, imagínate que eres de los primeros, llegas y, venga, hago la renta para salir de eso y que ya me punten los ingresos. Pues no. De octubre, noviembre, Seguridad Social no puede acceder a los datos de renta y es por ello que estos ingresos indebidos llegan en noviembre y diciembre. Pero claro, es algo injusto, o sea, debería haber una coordinación más ágil entre las diferentes administraciones. Y como bien dice Juan, mandan cartas que asustan, porque claro, tú ves como si hubieras cometido un delito o tú hubieras hecho algo mal ahí, que realmente tú no has hecho nada mal. Pero también hay un segundo caso, son los cálculos, porque también he tenido aquí en mi despacho gente que me ha venido con ingresos indebidos y que al hacer el cálculo con la renta no cuadra, o sea, no cuadraba para nada esa devolución. Y se tiene que hacer una contestación a ese requerimiento de ingreso indebido. Y bueno, yo animo a la gente, sobre todo, que tenga estos ingresos indebidos, que si tiene derecho a asistencia jurídica gratuita, abogado oficio, llamado coloquialmente, normalmente, ¿vale? Que solicite un abogado oficio para que le hagan el cálculo de si evidentemente esos ingresos indebidos son los adecuados. Y también porque son cuantías a veces muy elevadas. Yo he visto cuantías de 10.000 euros. Entonces, claro, obviamente una persona que tiene bajos ingresos o que está en pobreza severa, no sé cómo esperas que esa persona te devuelva 8.000, 9.000 o 10.000 euros. José, he leído que este año el ingreso mínimo vital se tiene que declarar en renta. ¿Eso es así? Pues sí, tienen que hacer esta declaración de la renta para ver los ingresos reales. ¿Qué pasa con esta prestación? Pues que a basarse en datos de renta del año anterior pasa una cosa muy curiosa. Le voy a poner como un ejemplo. Cuando nosotros cobramos el ingreso mínimo vital y cobramos, por ejemplo, el bono térmico, cuando nos revisen esa prestación nos van a descontar lo que hemos cobrado de bono térmico. No es compatible con otras prestaciones, aunque dicen, sí es compatible. A ver, compatible con empleo, pero no es compatible con por ejemplo, un bono social térmico. Entonces no tiene sentido que una prestación que se hace para intentar ayudar a las personas a salir de esa pobreza no sea compatible con un bono social térmico o con, por ejemplo, con unas ayudas de alquiler. O sea, no tiene ese sentido y esa lógica. Y luego también, pues bueno, como sabéis, pues sobre todo Juan, no sé si sobre todo lo has oído alguna vez, pero bueno, aquí en Castilla-La Mancha estaba el ingreso mínimo de solidaridad, al salir el ingreso mínimo vital lo desmantela en Castilla-La Mancha, no se hace ninguna otra prestación anexa a este ingreso mínimo vital y tampoco se dice dónde han ido a parar esos fondos que venían muy bien para luchar contra la pobreza. En el caso de la ayuda que daba la Comunidad de Castilla-La Mancha, yo nunca la solicité y más bien fue por desconocimiento, porque en mi opinión también hay muchísimas personas que no saben realmente qué posibilidades de solicitud de ayuda tienen en su comunidad, en su municipio y en su localidad. Y eso es lo que pasaba. ¿Qué pasa? Que la diferencia entre el IMS, que era el ingreso mínimo de solidaridad, y el ingreso mínimo vital es que tú para solicitar ese ingreso mínimo de solidaridad te lo tiene que traer una trabajadora social y hay que hacer un informe. Entonces, obviamente había muy poca difusión sobre que existía esa prestación. Hay más difusión sobre el IMV.
A mí me alegra mucho que haya salido y que hayáis sacado vosotros mismos el tema de las rentas mínimas en Castilla-La Mancha, porque en otras comunidades autónomas se ha complementado el ingreso mínimo vital con las rentas autonómicas. Entonces, en Castilla-La Mancha, pues como tú has dicho, José, no existe la renta mínima complementaria, no existe, solamente están las ayudas de emergencia y pocas ayudas más. No sé si esto va a impactar de una manera negativa en los datos de pobreza extrema en Castilla-La Mancha. Ya han salido los datos de la encuesta de condiciones de vida. Castilla-La Mancha no tiene unos datos muy buenos, entonces no sé si esto puede ser algo que haya impactado el que en Castilla-La Mancha no se haya complementado ningún tipo de ayuda económica. No sé qué opinas. Pues como bien has dicho, Adelina, los datos de pobreza nos sitúan como la segunda comunidad autónoma con más pobreza en España. Mientras que la media nacional está subiendo, no está mejorando esos datos. Castilla-La Mancha, no sé si es un 34,6, un 34,7 creo de pobreza, por ahí estamos. Ya no es solo esta complementariedad de estas ayudas, o sea que está muy bien complementarla y yo creo que es necesario. ¿Por qué? Porque cuando tú pides un ingreso mínimo vital, conforme están los alquileres, normalmente el ingreso mínimo vital se te va a ir a pagar ese alquiler, ¿vale? Entonces, yo complementaría ¿cómo? Pues complemento al alquiler de ese ingreso mínimo vital, que perfectamente la comunidad autónoma lo puede hacer y complementar porque sabe quiénes son los perceptores. Pero aparte de eso, también es importante atender a las personas de una manera que cada uno tiene unas circunstancias diferentes. Hace falta psicólogos, muchos psicólogos. La gente que vive la pobreza, sobre todo la pobreza infantil, se queda con secuelas. Al tú vivir esa pobreza, generas ansiedad, generas depresión, que de esto no se habla. Y en Castilla-La Mancha, desgraciadamente, no hay psicólogos. O sea, vas a pedir una cita para un psicólogo, que esto daría para otro podcast, y te dan para dentro de un año a lo mejor. Entonces también es importante, pues como se hizo en el construido para volver a hacer, que en por ejemplo, los 300 sociales, pues tenga un psicólogo. No sé, creo que te he contestado a la pregunta. Sí, totalmente. Parece haber oído, José, las ayudas económicas se van a declarar en la renta. Eso es verdad, ¿no? Lo que se acaba de decir. Sí, Sole, exactamente. Hay ayudas económicas, prestaciones sociales que hay que declarar en esa declaración de la renta. Que es inconcebible que en el Congreso de los Diputados se haya discutido sobre el impuesto del IRPF al salario mínimo interprofesional. Anteriormente ya hemos explicado el tema. Pero ocurre que está en un espacio temporal que hace 2 semanas en el Congreso, en una votación, se le quitó los impuestos sobre las ganancias eléctricas. En los bancos, la semana pasada salió un dato de que habían ganado más de 30.000 millones de euros. Hace 2 días salió un dato de que las empresas que cotizan en el IBEX 35 han ganado más de 50.000 millones de euros. Y entonces, ¿qué pasa? Que le quieren poner un impuesto a los miserables cuando se los quitan a los otros. Totalmente de acuerdo contigo, Juan. Pues esto es un tema muy interesante. Entonces, te voy a hacer una invitación en este momento para poder grabar un episodio especial sobre fiscalidad, sobre cómo afectan las ayudas económicas a la hora de tenerlas que declarar. No sé si estás dispuesto a colaborar con nosotros en otro episodio más. Ya sabes tú, Ade, que yo con vosotros colaboro, que no hay ningún problema. Y también, si os parece, hablamos de esto de que hay que declarar el salario mínimo interprofesional. Eso es. Yo, me quedo con algunas conclusiones. Una de ellas ya la he dicho anteriormente, como las ayudas complementarias en Castilla-La Mancha deberían de haber apoyado un poco el ingreso mínimo vital a nivel estatal, porque esto creo que mejoraría la situación de las personas en extrema pobreza. Y la otra me parece también muy, muy importante destacar que el sistema necesita un acompañamiento activo y un apoyo profesional de las personas que están en situación de pobreza y que tienen ayudas económicas para poder diseñarles y diseñar conjuntamente con ellos un itinerario de inclusión apropiado que les ayude a salir de esta situación, porque no es solamente un tema económico, también es un tema de competencias, es un tema de habilidades o incluso hasta del sistema. No sé si Juan y Sole quiere concluir con alguna cuestión más. Has dicho una cosa, José, que me parece muy importante, y es que ha hablado de tratar también el tema de que se quiera cobrar el IRPF al salario mínimo interprofesional. En mi opinión, muy personal, el concepto salario mínimo interprofesional entiendo que es lo mínimo que una persona debe cobrar
según el coste de la vida y la productividad en España, para no estar en situación de pobreza o exclusión social. ¿Cómo le vas a poner el impuesto sobre la persona física que le va a hacer que ya no cobre mensualmente ese mínimo que tú has tasado como para no entrar en riesgo de pobreza o exclusión social? O sea que para mí es un oxímoron alucinante. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que ha sido una conversación bastante interesante, que da para muchísimo más. Esto es un abrir de boca. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y me gustaría invitaros a participar en las diferentes actividades sociales que hay, a seguir las redes sociales de EAPN Castilla-La Mancha y recordaros que desde el proyecto de participación también tenemos una web propia donde publicamos actividades que realizamos. Hasta el próximo episodio.